Linda noche a todos mis escuchas. Les saluda Carmen Castel aquí en este su canal, El Canto de la Sirena. Como les había prometido, traigo una nueva recopilación de leyendas. La vez pasada fueron japonesas. En esta ocasión no quise ir muy lejos y narrar las leyendas más populares de mi país, de mi región, de Colombia. Y traerles todo ese misticismo, ese misterio y ese miedo que nos contaban nuestros abuelos y antepasados cuando éramos pequeños. Y en esta oportunidad les traigo dos leyendas, una tal vez más famosa que la otra, pero ambas muy populares. Y la primera de la cual hablaremos es de la Madre de Agua, y cuando era pequeña me contaron algo referente a este ser o a esta leyenda. Y la segunda es muy popular y es de la pata sola. Entonces esta leyenda ha tenido innumerables pues como testimonios de personas que han tenido algo que ver con este ser o con este mito, pero también trataré como de dejarles, digamos, una experiencia como un poquito personal. Sin más que decirles, adentrémonos a la primer leyenda de la Madre de Agua. Dicen que en los ríos y manantiales colombianos se aparece el fantasma de una hermosa mujer a la que conocen como la Madre de Agua o la Madre de Río. Cuentan que su cabello es dorado, su piel blanca y sus ojos verdes y grandes. Por el día y a la vista del sol, su poder es espiritual y sanador. Por la noche, su rostro refleja la fantasía y atrae y seduce a los jóvenes, quienes al contacto visual caen en estado de hipnosis y locura. Algunos más caen en las profundidades del manantial y nunca más son vistos. Para salir del hechizo, los jóvenes que sobreviven deben rezar acompañados por adultos. Se cuenta además que la Madre del Agua pasea por los lagos cristalinos montada en delfines, peces y cocodrilos. Bien, esta es la descripción de esta leyenda. No dice de dónde salió o cómo se generó, pero sí han habido testimonios de esta criatura, sobre todo, como les digo, en los tiempos pasados, que todo era más misterioso y más místico en los campos. Mi país tiene muchos ríos y hay dos que son muy grandes, que es el Cauca y el Magdalena. Acá dice que la ven pues pasear sobre delfines, cocodrilos y peces. La verdad es que sí me pareció algo fantasioso lo de los delfines, pero recordé que en las desembocaduras del río Magdalena, que es tan grande hacia el mar, hay los famosos delfines rosados. Entonces podría ser una referencia a este tipo de delfines. Cocodrilos pues también los tienen los ríos, sobre todo estos que les he mencionado, que son los más grandes. Entonces, bueno, sí había cierto misticismo de que donde decían que se aparecía este ser en el día, pues si tú llevabas una persona enferma con algún padecimiento, pues ibas a ser posiblemente sanado. Yo creo que aquí ya entra la fe que cada persona tenga y cómo pues lo maneje. Y tengo pues una historia que me contaron cuando era muy niña
de un grupo de jóvenes que estaban en un río, digamos pasando la tarde, les cayó la noche y estaban pues consumiendo licor y estaban pues ahí como digamos de paseo y uno de los jóvenes empezó a decir que veía una mujer en medio del río que lo llamaba y pues los otros chicos no prestaron mucha atención, estaban pues tomados y pues pensaban que el amigo pues quería como jugarles una broma o algo así y pues no estaban muy interesados en adentrarse al río. Pero este chico insistía en que había una mujer que estaba en el lago, perdón, en el río y que lo llamaba y finalmente pues terminó metiéndose. Los compañeros pues no le prestaron mucha atención, pero finalmente al ver que se adentró y que hubo un momento en que pues ya no se vio más, comenzaron a buscarlo y el cuerpo del chico nunca apareció. Lo único que ellos pues pudieron dar como registro es que el chico decía que una mujer estaba en medio del río y que lo llamaba y que él pues se adentró pues como en busca de ella. Tampoco habla pues de la apariencia física de esta mujer pues en lo que me contaron, pero acá pues sí hace una referencia a que era una mujer de cabellos dorados, piel blanca y ojos verdes grandes. Me recuerda a un personaje de anime de cuando yo era pequeña, cuando era niña y pues que fue muy querido para mí. Y bueno, entonces esta es pues como digamos testimonio, si se puede decir así, de una persona que pues perdió la vida por una mujer en un río y entonces pues este se me haría muy pues como una referencia muy acertada a esta leyenda, la madre de agua. Entonces, bueno, se narra mucho en la zona andina, en Huila, Tolima, sobre todo se ha hablado de este tipo de leyenda y bueno, espero que les haya gustado. Si alguna persona es de Colombia o ha escuchado pues leyendas de Colombia y tiene alguna que se haga referencia a, a esta pues como leyenda de la madre de la mujer del agua, de la madre de agua, perdón, me puede dejar en sus comentarios, en los comentarios, si tiene alguna leyenda referente a ella o a la siguiente que tenemos que es la patasola. Y si no, pues me dicen qué les parece este tipo de leyendas de Colombia si no son de este país. Continuamos con la segunda. La patasola. Similar a las historias de otras mujeres legendarias en Latinoamérica, como la Llorona o la Sayona, esta no la conozco, disculpen. La patasola es el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos por un conflicto amoroso. Se conoce como la patasola porque anda en un solo pie. Su cabello es largo y enmarañado y tiene ojos y boca grandes. Cuentan que era una mujer que estaba casada con un campesino que tenía 3 hijos. Un día, a la vuelta del trabajo, el campesino encontró a la mujer en su casa con su patrón y en un arrebato de furia, este le cortó la cabeza con su machete. La mujer intentó escapar, pero el campesino logró cortarle una de las piernas. Como consecuencia de esta herida, la mujer falleció pronto. El campesino prendió fuego a la casa y se llevó a sus 3 hijos muy lejos. Desde entonces, el alma en pena de la patasola regresa a buscarlos. De acuerdo con la región específica donde se cuenta,
La patasola aparece con enormes colmillos, por lo que puede tratarse de una especie de vampiro que, más allá de haber sido una mujer despechada, es un ser que protege la naturaleza. Bien, entonces es una historia triste, trágica, pero debo decir que para la cultura que se manejó en décadas pasadas en mi país y sobre todo en el campo, no se me hace muy descabellada. Los hombres de antaño, de tiempos atrás, solían siempre cargar un machete en su cintura, en su cinturón. Era algo que para ellos era indispensable y era común las peleas a machete. Eh, entonces esto pues cuando lo leí de dónde había salido porque es muy popular, siempre nos han hablado del cuento de la patasola que viene y que te lleva y que anda buscando que sus hijos, o sea, es como digamos otra versión por decir así de la Llorona que es como la más internacional a nivel de Latinoamérica. Esta pues no termina con sus hijos ella, sino que lo hace su esposo, o sea, su esposo la elimina a ella y al amante que tenía que era su patrón. Eh, sí podría ser algo real, no tal cual como el espíritu, por decirlo así, pero sí la escena de que haya un hombre que haya, digamos, eliminado a su esposa y a su amante. Sí podría haber pasado y esto creó la leyenda de la patasola. Mi experiencia personal, porque creo que era uno de los cuentos más populares que nos contaban cuando éramos niños, de pronto para asustarnos. Yo recuerdo que mi abuela me decía que si me portaba mal iba a venir la patasola y me iba a llevar. Entonces nunca me decía específicamente qué era la patasola, entonces yo siempre pues tenía la idea de que era una piernita que saltaba sola, pero no sabía que era pues el espíritu como tal de una mujer, como buscando venganza. Y entonces obviamente yo en mi, digamos, de niña, en mis temores, por decirlo así, en ocasiones sentía como un golpeteo cerquito porque decían que tú escuchabas como un saltico, o sea, como un salto de un pie y que si sentías eso era porque la patasola venía por ti. Entonces, obviamente, en las noches yo pues me acordaba de eso y pensaba que pues la patasola venía por mí y me iba a llevar, pero siempre me imaginaba que era una piernita saltando. Eh, entonces, bueno, esto hace parte de la cultura y del folclore. Es una historia cruda, triste, pero desafortunadamente para los tiempos que se vivieron en mi país en décadas pasadas, es algo que pudo haber pasado y que se generó pues esta leyenda. Más adelante les contaré un testimonio ya cuando haya otra leyenda en la que me encaje más, un testimonio real del campo que es bastante fuerte, eh, bastante crudo por decirlo así, pero en esta ocasión pues no tenemos esta que es bastante triste pues de la muerte de esta mujer y pues de este hombre y sobre todo pues me pregunto el trauma que pueden haber tenido estos niños al haber visto semejante escena de su padre terminando con su madre, con el amante y quemando pues su casa. Entonces, bueno, los dejo con estas dos leyendas. Si tienen algo que aportar de una de ellas, de las dos, si ya las conocían, si tienen alguna otra versión,
también me la pueden dejar en comentarios. Si no la conocían, qué les parece, si podrían ser reales, si son cosas imaginarias, si de verdad las personas que se metían en el lago de la mujer del río, de la madre del río, podrían ser sanados, y si en realidad pues esta, digamos, mujer hermosa en verdad hechizaba a los hombres, o simplemente algo que se me hace más verídico es que tal vez estos hombres, después de engañar a sus esposas, pues decían que eran víctimas de un hechizo y le, digamos, echaban la culpa al ser del río para cubrir una infidelidad, que se me hace que sería lo más acertado. Y con la pata sola, pues, ¿qué les parece si lo de esta mujer fue justo? Y y si realmente creen que ella podría haber quedado, digamos, siendo un alma en pena, pues por cómo falleció y haber sido arrebatada de sus hijos. Entonces espero sus comentarios, espero que se suscriban, que me apoyen, que me dejen su like, y sin más que decirles, se despide de ustedes Carmen Castel. Nos veremos en otra nueva leyenda colombiana. Hasta pronto.